Bueno, espero que lo estén viendo. En caso de ser así, en el día de hoy vamos a culminar con esta unidad que dio inicio a lo que es el eje vinculado a los hechos y actos jurídicos. Luego lo vamos a continuar en la unidad que sigue. Es un eje importante, ¿no es cierto?, el hecho y los actos jurídicos, que dentro de lo que es los derechos subjetivos que veíamos al inicio de la materia, conforman la causa de los mismos. En esta etapa nos encontramos analizando el acto jurídico, o sea, el acto humano voluntario ilícito, que tiene por fin inmediato crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Habíamos analizado, bueno, después vamos a hacer un resumen al final de la clase de hoy de los últimos dos encuentros, del anterior y de este. Así que vamos a avanzar respecto, estábamos en la forma, en el elemento esencial forma, habíamos visto lo que el mismo establecía, lo que el mismo consistía, ¿no es cierto?, en esa exteriorización de los elementos internos del sujeto para que el acto se transforme en tal, ¿no es cierto?, para que el acto jurídico tenga, a la par de los elementos internos, que debían ser todos saludables, el discernimiento, la intención y la libertad, el elemento externo, que era la exteriorización. Esto se hacía a través de la forma. Bueno, cuando estábamos viendo la forma, veíamos que no debíamos confundirla con la formalidad y de allí estábamos al final de la clase anterior. Vamos a presentar para que sea un poco más prolijo la vista, si es que esto fuera posible, y de ahí arrancamos, ¿no es cierto? Habíamos visto que la formalidad, que era en el conjunto de, de solemnidades que podían establecerse, ¿no es cierto?, presencias de testigos, en forma escrita, con la presencia de un oficial público y demás, nos daban una clasificación de los actos jurídicos en atención a su forma. Nos encontramos analizando la forma escrita, cuando el acto jurídico o la ley establece que debe ser por escrito, o las partes, en el uso de la autonomía de la voluntad que poseen, indican o deciden darle esta formalidad. Cuando un acto se realiza de manera escrita, puede ser que ese escrito en sí, que les repito, no debemos confundirlo con el acto, no debemos confundir el contrato con el boleto escrito, ¿no es cierto? Cuando uno dice, vamos a firmar un contrato de locación, sí, vamos a firmarlo, efectivamente, lo que firmamos es el instrumento, ¿no es cierto? Es el elemento corporal, es el instrumento privado en el cual suscribimos o materializamos el contrato locación. Entonces, puede que estos instrumentos escritos sean instrumentos públicos o instrumentos particulares. Y los instrumentos particulares pueden ser firmados o no firmados. Esto lo vemos o está establecido en el artículo 286. Esto es una modificación sustancial respecto a lo que era la legislación anterior al dictado y entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el 2015. Antes solamente se consideraban instrumentos privados los que estuvieron firmados por las partes. Ahora puede que no sean firmados y van a ser instrumentos particulares, de todos modos, con, por cierto, un ámbito probatorio mucho más escaso, mucho más corto, ¿no es cierto?, en el caso del cual se trate. Y también se incorpora que estos instrumentos pueden hacerse constar en cualquier soporte. O sea, los instrumentos privados pueden estar en un soporte digital, por ejemplo. O sea, no es necesario que sean el contrato que uno conoce o que asocian los términos que mencionábamos recién, ¿no es cierto?, de un boleto impreso
en papel, ¿no es cierto? Puede ser un soporte digital y que eso no altera el carácter que tiene de instrumento particular. Entonces, pasando ya a centrar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de instrumentos particulares. Recién veíamos el artículo 286 en el que nos decía, los instrumentos pueden ser públicos, que los instrumentos públicos tienen formalidades específicas de cada acto del cual se trate, de cada instrumento del cual se trate, tienen la presencia de un oficial público y gozan de autenticidad, ¿no es cierto? Los instrumentos públicos, en principio, son válidos tal cual y como se presentan. Una escritura pública que es realizada por un escribano público con capacidad en el ámbito del cual se trata, una sentencia dictada por un juez, un acta de matrimonio confeccionada en los libros correspondientes por el encargado del registro civil, etcétera, ¿no es cierto? Son todos instrumentos que gozan de autenticidad. Si han sido confeccionados, redactados y ordenados del modo en el cual fuera, que la ley los prevé, gozan de autenticidad. Les repito, tienen que ser de la manera en la cual el sistema indica que sea. No puede haber una escritura pública librada por un juez. No puede haber una sentencia confeccionada por un escribano. No puede haber un registro de un acta de casamiento realizada por el presidente de la nación. Tiene que ser por el oficial que tenga público, que tenga capacidad para tal acto. Y no necesariamente tiene que ser escrito. Por ejemplo, las sentencias judiciales se dictan de modo digital a través de la firma digital. Aquí el artículo 287 nos indica que los instrumentos privados son aquellos que, los instrumentos particulares, perdón, se dividen en instrumentos privados, que son aquellos que están firmados. O sea, cuando un instrumento particular está firmado, son instrumentos privados. Y la firma, nos dice el artículo 288, consiste en el nombre del suscriptor, en el nombre colocado por el firmante o en un signo. Muchas veces las firmas son suertes de garabatos, ¿no es cierto?, de rayas en un sentido determinado. Nos dice el mismo artículo que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza la firma digital. Está la ley de firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Sin necesidad que ahondemos en esto. Eh, ¿Instrumentos escritos son públicos o instrumentos particulares? Los instrumentos particulares pueden que estén firmados o pueden que no estén firmados. Si los instrumentos particulares están firmados, se llaman instrumentos privados. Si no están firmados, se llaman instrumentos particulares no firmados. Por supuesto, con una endeblez probatoria, con debilidad en cierta medida. La firma puede ser la que hemos colocado toda nuestra vida o puede ser una firma digital. Las sentencias judiciales, por ejemplo, los jueces las dictan a través del sistema judicial, o sea, a través del sistema del Poder Judicial, que por supuesto se imprimen y van a un protocolo, pero también quedan, o sea, son digitales, que son realizados y firmados digitalmente por el juez o la jueza, y de esa forma tienen validez. Si uno, por ejemplo, uno me refiero, por ejemplo, al abogado, extrae digitalmente una sentencia judicial y la retransmite por un medio digital, tiene la autenticidad de un instrumento firmado, ¿no es cierto? Y con el mote de autenticación, porque tiene firma digital, ¿no es cierto? Ustedes van a abrir el PDF, ¿no es cierto? El Portable Document, lo van a abrir a través de algún sistema en el cual van a poder autenticar que la firma que tiene es legítima. Si uno ya lo imprime, eso ya no tiene valor como un instrumento definitivo. Habría que ir al juzgado y que le coloquen un sello con una firma hológrafa que diga que es copia fiel del original para que se lo puedan recibir en algún lado. Por ejemplo, quizás alguno tuvo que hacer algún trámite que les requirió de una partida de nacimiento
de ustedes, por ejemplo, tuvieron que hacer algún viaje, necesitaban acompañar una partida de nacimiento para acreditar el vínculo que tenían con sus padres, eso se gestiona actualmente, se puede hacer a través del CIDI, o sea, del Ciudadano Digital de la provincia de Córdoba, por ejemplo, a los registros civiles. Entonces uno los pide y ellos los envían. Mientras uno mantenga el circuito digital, ese documento tiene valor como tal. Ahora, si uno ya lo imprime y lo quiere llevar impreso a algún lugar, quien lo recibe debería ahí sí exigirle el sello detrás que diga que es copia fiel del original. He colocado aquí o he destacado que se omite el requisito del doble ejemplar, porque hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015, respecto de los instrumentos privados, que solamente se consideraban tales a los que estaban firmados por las partes, se exigía el requisito del doble ejemplar, que era un ejemplar por cada una de las partes. Eso ya no existe más. Y bueno, y también están los instrumentos particulares no firmados, que son los que mencionamos recién, a través de algún soporte, con un efecto probatorio un tanto escaso, ¿no es cierto? Acá podemos incorporar cualquier cosa, podemos incorporar desde manifestaciones de voluntad contenidas en una mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, en donde, por ejemplo, Juan le ofrece a Viviana en venta un determinado bien y Viviana se lo acepta. O sea, uno puede acompañar eso como un instrumento particular no firmado a los efectos de acreditar la realización del acto. Por supuesto que tiene un valor morigerado, pero no es que no valga, tienen este, su fundamento. Entonces, los instrumentos particulares no firmados, nos dice el código, es todo escrito que no estuviera firmado. Comprende impresos, registros visuales, auditivos de cosas o hechos y cualquiera sea el medio empleado y los registros de la palabra y de la información. ¿Sí? Lo que mencionábamos recién. Los instrumentos, ¿qué fuerza tienen probatoria? Esto quiere decir qué fortaleza tienen para acreditar los hechos los distintos instrumentos. El instrumento público, la escritura pública, la sentencia judicial, el acta de casamiento, el acta de defunción, la partida de nacimiento, nos dice el artículo 296 del Código Civil y Comercial que gozan de presunción de autenticidad por sí mismos. Se acompañan una escritura, es auténtica. Prueban contenido y fecha que expresan. O sea, si uno tiene un instrumento público dictado en forma correcta, lo que dice el instrumento público es así. La fecha que expresan es el momento en el que ocurrió. Hay posibilidad de probar en contrario, por supuesto, si no, sería asemejar a un carácter divino, como si fuera un dios, digamos, el oficial público que lo dicta. No obstante, los instrumentos públicos son válidos, prueban el contenido y la fecha en la cual lo dicen, que es importante porque a partir de ahí nacen derechos, ¿no es cierto? Supónganse que queremos trabar una medida, un embargo, sobre un bien de Pedro, y Pedro acompaña un instrumento público, donde hoy que estamos trabando la medida, han pasado 5 días de que se lo vendió a Juan. Entonces la cosa no es más de Pedro, no podemos trabar un embargo sobre eso. Siempre y cuando eso esté establecido, ¿no es cierto?, en un instrumento privado. En un instrumento público, perdón, porque tiene eh, autenticidad en su presunción de la fecha y del contenido. Ahora, por ejemplo, si uno no estuviera de acuerdo, o uno dice lo que dice el instrumento público es falso, hay que llevar adelante un procedimiento que se llama de redargución de falsedad. O sea, es atacar a la escritura o a lo que fuera. Digo la escritura porque es lo más frecuente que uno ataque de falsedad, que diga, la verdad lo que dice esa escritura no es cierto, eso no ocurrió así, ¿no es cierto? Por más que el escribano lo diga y le haya dado la formalidad. Entonces se hace un procedimiento en donde hay que demostrar que eso no fue de esa manera para poder hacer caer esa escritura pública. Ahora, hay cosas que pueden no ser ciertas
y que no es necesario llevar adelante un procedimiento de redargución de falsedad para decir que la escritura es falsa. Por ejemplo, Juan va a comprarle a Virginia un inmueble y dice, cuando el escribano traduce en el acta, en la escritura pública, que Juan manifiesta que ese dinero proviene de una donación que le hacen sus abuelos, con lo cual es un bien propio, ¿no es cierto? No entra a repartirse si tuviera un divorcio o cosas así, ¿no es cierto? Ya van a ver cómo funciona el sistema de los bienes propios y los bienes gananciales cuando vean derecho de las familias. Entonces, en la escritura va a decir eso, que Pedro, Juan, comprador, manifiestan que el dinero que utilizan es proveniente de una donación que le han hecho sus abuelos. Y uno puede decir, eso no es cierto, ese dinero no viene de los abuelos, ese dinero es de él, con lo cual es un bien ganancial y no un bien propio. No es necesario atacar la escritura, porque el escribano no puede garantizar eso. Lo que el escribano sí garantiza es que esa persona ese día dijo eso. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que garantiza el escribano en esa escritura? Que Pedro, Juan o Diego acompaña tanta cantidad de dinero que el escribano lo tiene a la vista, que se cuenta y el escribano da fe que eso ocurrió y da fe que quien lo acompaña dice que viene de tal lugar. Pero nada más. ¿Cierto? Después esto se puede atacar, digamos, de otra manera que no haga falta plantear una redargución de falsedad, porque la escritura no es falsa. El escribano dice lo que pasó frente a él, y eso es correcto. Es correcto que el comprador acompañó un dinero y dijo que venía de tal lugar. Ahora, ¿de dónde viene? El escribano no lo puede decir. ¿No es cierto? Bueno, después los instrumentos particulares, como mencionábamos recién, si hubiera algún conflicto judicial, va a ser el juez el que va a analizar, va a ver los elementos que se acompañan, si son ciertos o no son ciertos. En cuestión de fechas de los instrumentos particulares, ser labrados por las personas privadas, tenemos que distinguir dos cosas. Nos quedamos con que en los instrumentos públicos la fecha que dicen es válida para todo el mundo. En los instrumentos particulares, ¿no es cierto? Los que realizan los privados, las partes, la fecha que establece que es importante porque a partir de ese momento nacen, se modifican o se extinguen derechos, es central la fecha de los instrumentos. Tenemos que distinguir dos situaciones. Entre las partes, o sea, quienes conformaron, quienes dictaron el acto, quienes suscribieron el acto, quienes son partes. Entre las partes, la fecha que dice hace plena fe. O sea, dice 10 de enero es 10 de enero. Dice 12 de octubre es 12 de octubre. Por supuesto que todo puede ser probado en contra. Pero para los terceros no, porque si no sería muy fácil. Imagínense el caso de recién, que Viviana va a embargar un bien de Juan y Juan presenta un instrumento en donde dice que ese bien ya no le pertenece porque se lo vendió a Diego. Si es un instrumento público, bárbaro, no podemos en principio hacer nada. Ahora, si es un instrumento privado, y ya no, porque lo podemos haber suscrito 2 minutos atrás. Entonces, entre las partes, dirá lo que quiera, pero frente a los terceros, no, hasta que no se dé lo que se llama la fecha cierta. La fecha cierta, ¿no es cierto? O sea, una vez que el instrumento particular toma fecha cierta, a partir de ahí hace plena fe frente a todos. La fecha cierta en los instrumentos públicos está dada porque como gozan de autenticidad, como hay todo un protocolo, ¿no es cierto? Cuando el escribano labra un acta, se incorpora al registro y al protocolo del Colegio de Escribanos de la provincia, entonces queda registrado y no pueden estar cambiándolo. No pueden hacer una escritura hoy y ponerle fecha de ayer. En principio no se puede. Entonces, por eso los instrumentos públicos tienen fecha cierta desde el momento en el que la dicen. Los instrumentos particulares, las partes, y se tienen que allanar a la fecha que ellos mismos pusieron o que ellos firmaron. Frente a los terceros, no.
¿no es cierto?, frente a los terceros, va a tener fecha cierta a partir, por ejemplo, de determinados hechos que sean reveladores que ese instrumento existe. Por ejemplo, Juan y Diego firman un instrumento, independientemente del día en el cual indiquen que se firmó. Va a tener fecha cierta, o se va a poder ser oponible a terceros, por ejemplo, el día en el que alguno de los dos muere. Si muere Juan hoy, ese instrumento toma como fecha cierta hoy es el 12 de octubre, porque obviamente es imposible que lo firme después de muerto. También si tiene alguna circunstancia altamente incapacitante, supónganse que se le cortan las dos manos, no lo va a poder firmar tampoco. Supónganse que tiene un coma del cual no se ha recuperado aún. Entonces, bueno, la fecha en la que cayó en coma. Supónganse que es un instrumento privado que se transcribe en un instrumento público. Cuando el comprador dice que ese dinero se lo regalaron los abuelos, se lo donaron los abuelos, se acompaña el contrato de donación, bueno, va a tomar, y eso se transcribe en la escritura pública, va a tomar el día del instrumento público, o sea, el instrumento privado que fuera transcrito en un instrumento público toma esa fecha como fecha cierta. O, por ejemplo, el día que se acompañara un contrato en un proceso judicial. Obviamente que no se realizó después, sino se realizó a lo sumo ese día. ¿No es cierto? En todos en esos momentos en los cuales hay hechos reveladores en función de los cuales ese documento no pudo haber sido suscrito después, se toma como fecha cierta y a partir de ahí sí se puede hacer oponible a terceros. Bueno, vamos a la última parte de esta unidad. La terminamos y hacemos un repasito general de las últimas dos clases que tuvimos. Recuerden que la primera la repasamos en la clase anterior. Vamos a hacer lo mismo con esto. Habíamos mencionado que había tres tipos de elementos que rodeaban las distintas instituciones, en este caso el acto jurídico. Los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Vamos a ver ahora los elementos accidentales de los actos jurídicos. Elementos accidentales que se van a destacar o van a tener una participación importante, por ejemplo, cuando veamos obligaciones o contratos en derecho privado 2. Estos elementos accidentales, que son aquellos que no están, no hacen a la esencia del acto jurídico, no forman parte de su naturaleza y de modo alguno están presentes, pueden ser incorporados por las partes en tanto y en cuanto lo hagan de manera expresa. Estos tres elementos accidentales son la condición, el plazo y el cargo. ¿Tiene un acto jurídico condición, plazo o cargo? No. Para que esto ocurra, las partes expresamente tienen que colocarlos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. En esto, seamos no muy exigentes en cuanto a sus requisitos y demás formalidades, porque el programa nos está planteando una noción. Esto con que tengan una noción de estos elementos accidentales nos es suficiente. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 343? Cuando empieza a tratar el primero de los elementos accidentales, la condición. Nos dice, se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por lo cual las partes subordinan su plena eficacia por un lado o la resolución por otro, vemos como dos variantes, a un hecho futuro e incierto, siendo aplicable esta segunda parte como complementación a la cláusula por lo cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados.
O sea, en principio la regla es para acontecimientos que pueden o no ocurrir. Si las partes ignoraran esas circunstancias y estos ya hubieran pasado y se sujeta a alguno de estas dos circunstancias a un hecho que ya pasó, del mismo modo tiene validez, por una cuestión de conservación del acto jurídico. Ya vemos los ejemplos y ahí lo van a comprender. Porque esta cuestión que yo les marco acá en negrita, quiere decir lo siguiente. Encontramos dos especies de condiciones. Vamos a ver los ejemplos y ahí sí les tiene que quedar sumamente claro. La condición puede ser suspensiva o resolutoria, en un sentido o en el otro. La condición suspensiva es aquella en la cual ajustamos o sujetamos la plena eficacia de un derecho. La legislación anterior, nos hablaba del nacimiento o eficacia de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. ¿No es cierto? O sea, decimos, este derecho va a ser eficaz siempre y cuando se lleve adelante u ocurra este acontecimiento que es incierto. Puede o no ocurrir. Un clásico ejemplo es el que acá les coloco. Te donaré mi biblioteca si te recibes de contador. O sea, ese derecho a exigir la biblioteca o un auto, supónganse que alguien les dice, el día que te reciba, que termine tu carrera, yo te regalo un auto. Si lo pueden exigir y no, porque no ha terminado la carrera. Ahora, el día que terminen, sí está obligado a hacerlo, porque se comprometió. ¿No es cierto? Entonces el derecho se torna eficaz. O sea, vos te comprometiste a realizar la donación, yo acepté, el hecho condicionante se dio, entonces ahora tenés que cumplimentar, ¿no es cierto? La plena eficacia. En la condición suspensiva es como que el derecho no nace, sino que espera, tiene que esperar a que el hecho contingente y futuro tenga lugar. En este caso, que te recibas. Eso ocurre, el derecho surge. Existe también otra forma de plantear la condición que es del modo resolutivo. Ya vimos una condición resolutoria legal, les digo cuando veamos este ejemplo de cuál se trató. Cuando hay una condición resolutoria, cuando depende la resolución, la extinción, la muerte de un derecho. El ejemplo con la biblioteca y con la recepción es, yo te dono la biblioteca, yo te regalo el auto, pero si vos no te recibís de acá a 4 años más o en el tiempo que la carrera dice o lo que fuera, queda sin efecto. ¿Sí? El ejemplo es el mismo, ¿no es cierto? La condición es suspensiva cuando hay que esperar que ocurra el acontecimiento futuro e incierto para que el derecho nazca. En la condición resolutoria hay como un voto de confianza, el derecho nace, pero si no se da el hecho condicionante o si se da en el sentido planteado, el derecho queda sin efecto. Nosotros vimos una condición resolutoria legal cuando veíamos el nacimiento de los derechos en la persona por nacer, que si no nacía con vida, se consideraban como si nunca hubiera existido, entonces esos derechos se perdían. ¿Cierto? Los derechos nacen con la sola persona por nacer. Ahora están sujetos a la condición resolutoria de que nazca con vida. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Bueno, ahí hay un ejemplo de una condición resolutoria legal. Rápidamente, para no detenernos demasiado, otra manera de clasificar las condiciones es en casuales, potestativas o mixtas. ¿Cuáles son las potestativas? Donde el hecho condicionante, donde este acontecimiento futuro e incierto recae exclusivamente en la voluntad de una de las partes. O sea, depende del querer, de la intención, del gusto de alguna de las partes. Por ejemplo, te pagaré si quiero. En rigor, eso está prohibido, ¿no es cierto? Pero te cobraré si quiero, sí está permitido, ¿no es cierto? Las condiciones también pueden ser casuales, cuando es totalmente ajeno a la voluntad de las partes. Que tal equipo salga campeón, que gane las elecciones fulano de tal, que medio complicado ahí sujetar
a que gane fuera de todo, porque parecería que vamos prendidos en eso. Vamos a poner otro ejemplo. Si llueve, eso, ojo, si llueve dentro de tanto tiempo, porque si fuera solamente si llueve es plazo, porque va a llover. Lo que no sabemos es si, por ejemplo, si llueve en este mes, te pago tal suma de dinero, porque a lo mejor estamos dentro de un contrato agrario y necesitamos hacer determinada actividad que solamente lo puedo hacer si llueve. Bueno, si llueve este mes, yo aparte de lo que me comprometí, te voy a pagar para que hagas no sé, el surcado, no sé, la verdad no tengo idea, discúlpeme, pero para que vaya haciendo algo en la tierra, ¿no es cierto? O por ejemplo, lo tenemos en las compañías de seguro. Si cae granizo y te destruye tu automóvil, te pago, ¿cierto? Es una condición que está absolutamente fuera de la posibilidad de las partes de realizar algo. También, dentro de esta clasificación, las condiciones pueden ser mixtas, o sea, una parte potestativa y una parte casual, que es cuando necesitamos la voluntad de alguna de las partes y hubo algún acontecimiento o ocurrencia externa. Por ejemplo, realizar un viaje. Para realizar un viaje tenemos que poner nuestra disposición, pero eso no nos lo asegura. Supónganse que digamos, bueno, yo este fin de semana voy. Bueno, bárbaro. Y terminamos aislados. O nos enfermamos de cualquier cosa. O se suspenden los medios de transporte que teníamos contratados y necesitábamos para ir a tal lugar. Recibirse. A ver, sí o sí se necesita la actividad de uno para poder recibirse. Pero a lo mejor con eso no es suficiente. ¿Cierto? Pueden ocurrir miles de circunstancias que impidan que eso ocurra. Entonces, las condiciones mixtas son aquellas en donde tienen que confluir la voluntad de una de las partes y algún acontecimiento o circunstancia externa para que se configure el hecho condicional. Las condiciones prohibidas, nos habla el 344, perdón, son aquellas en las cuales el hecho condicionante al cual sujetamos el nacimiento o la extinción es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Te pago 100.000 si le das una paliza a fulano de tal. O si es prohibido por el ordenamiento jurídico. Te pago si logras comprar la plaza. O depende exclusivamente de la voluntad del obligado, que es lo que hablábamos recién. Te pago si quiero. En ese caso, que hubiera una condición prohibida o que, ¿no es cierto? Esa circunstancia nulifica, deja sin efecto todo el acto. O sea, ¿Cortó? ¿están de vuelta, chicos? ¿Me escuchan? Ahí la escucho. Bárbaro, genial. Volvemos a lo que estábamos. Entonces, cuando eso ocurre, se deja así, el acto en general desaparece. La donación, la compra, la locación, queda sin existencia, digamos. La nulidad lo que trae es eso, es la desaparición de los efectos propios del acto. Ahora, se pueden tener por no escritas, o sea, lo que se queda sin efecto es la condición, solamente si es que alguna, el hecho condicionante, afectara a las libertades de la propia persona. El código da los ejemplos: elegir domicilio, religión o decidir sobre su estado civil. A ver, si dice, si te quedas soltero por 5 años, te pago tal suma de dinero, o si te casas con fulano de tal, hago tal cuestión. O si adoptas la religión tanto. En eso lo que queda sin efecto es la condición. Todo el resto del acto vale. ¿Cierto? Es como decir, paga igual y adopta la religión que quiere. O va a vivir a donde le gusta. Se tiene por no escrita solamente la condición. En el caso anterior, queda sin efecto el acto. Bueno, rápidamente, esto no hace falta ni solamente a modo de mención, los efectos no operan retroactivamente, o sea,
el acto deja de tener efectos, pero a partir de hoy. Cuando se declare eso ya lo vamos a ver claramente cuando veamos la nulidad. Y mientras haya condiciones pendientes, el caso que hablábamos antes, por ejemplo, cuando alguien les dice, si te recibís dentro de 5 años te regalo un auto, puede el futuro beneficiario tomar medidas conservatorias si, por ejemplo, el tío que nos había dicho semejante maravilla, porque tiene un patrimonio importante, empieza a dilapidar el patrimonio. Y podemos clavar una medida como diciendo, mire, señor juez, acá el tío me dijo que él me iba a regalar una casa que tiene en tal lugar. Cuando si yo me recibía dentro de los 5 años, han pasado 3, yo voy en tercer año, voy al día, y este hombre está dilapidando todo de una forma en la cual cuando yo llegue no va a poder cumplir. Entonces se pueden trabar medidas conservatorias, embargo, etc. ¿Mm? O sea, no es que por no ser plenamente eficaz el derecho, no se puedan ejercer acciones en pos de su sostenimiento y eventual realización el día que ocurra. Otro de los elementos accidentales muy parecidos a la condición, pero para nada igual, es el plazo. El plazo nos dice la exigibilidad, no la plena eficacia, o la extinción, aquí sí igual, de un acto jurídico pueden quedar diferidas, no sujetas, diferidas al vencimiento de un plazo. Es el transcurso de un determinado tiempo. Aquí les he colocado que consiste en sujetar la exigibilidad o extinción de un derecho a un acontecimiento futuro y cierto. En la condición era futuro e incierto. O sea, puede o no ocurrir. Cuando uno tiene dudas, y muchas veces las tiene, ¿esto qué es lo que es? ¿Una condición o un plazo? Tiene que observar el hecho condicionante o el hecho de plazo y decir, ¿esto sí o sí va a ocurrir? Si la respuesta es sí, estamos frente a un plazo. Si es no necesariamente, estamos frente a una condición. Ya vemos ejemplos. Por eso remato aquí esta plaquita puntual con que el hecho se cumplirá necesariamente. El plazo puede ser determinado o indeterminado. El plazo determinado va a ser aquel en el cual el momento, o sea, el plazo puntualmente, está establecido en el título del derecho. O sea, en el contrato dice cuándo se va a dar el plazo o a qué hecho se sujeta la exigibilidad o la extinción de un derecho. Este plazo determinado, que está indicado en el título donde da nacimiento al derecho del cual se trata, puede ser a su vez cierto o incierto. ¿Cuándo el plazo va a ser determinado cierto? Cuando haya certidumbre, cuando haya certeza del momento en el cual el plazo se va a cumplir. Por ejemplo, el día 10 de noviembre de 2021. ¿Cuándo tengo la obligación de pagar? El 10 de noviembre de 2021. Así dice el contrato. Está determinado porque lo dice el contrato y es cierto. En Navidad. Esos son todos plazos determinados ciertos. Y va a ser incierto cuando se sabe que ocurrirá, pero no cuándo. Como decían los romanos, dia certus an incertus cuándo. O sea, va a ser cierto en el momento en el que ocurra, pero va a ser incierto cuando ese momento llegue. Por ejemplo, el día que muera Juan. O sea, nos situamos frente al hecho. ¿Juan va a fallecer? Sí, a todos nos va a ocurrir. Cuando llueva, ¿va a llover? Y sí, siempre va a llover. Ahora si decimos, si Juan saca un contrato por fallecimiento y lo saca por 5 años, ahí es una condición, porque no sabemos si Juan se va a morir dentro de 5 años. Y si decimos un contrato de granizo por un año, y puede que no caiga granizo durante un año. Si fuera un contrato de aseguramiento por lluvia y ponemos un plazo de un año, se me escapó de decir plazo, y es medio extraño que no llueva durante un año, pero a lo mejor puede darse.
¿no es cierto? Entonces, el plazo determinado pero incierto es cuando está establecido en el título, pero no sabemos en qué momento se dará. Decíamos que el plazo puede ser determinado o indeterminado según que estuviera establecido en el título de la obligación o en el título del nacimiento del acto jurídico. El indeterminado es cuando eso no está, ¿cierto? No se indica y no se dice nada del vencimiento del plazo. Este plazo indeterminado lo podemos clasificar a su vez en propiamente dicho o tácito. El plazo tácito, empezamos de abajo para arriba, es el que se desprende, es el que podemos discernir según el tipo de obligación frente al cual nos encontramos. Entonces, eh, cuando, cuando tenemos que devolver la cortadora de pasto al vecino, ¿tenemos un año y medio? Y no, porque se entiende que el hombre nos lo prestó para que cortemos nuestro jardín, para que acomodemos nuestras cosas y se lo devolvamos, ¿no es cierto? Unos días. Si alguien nos presta un libro, un compañero nos presta un libro y no nos dice nada, si es un libro de ficción, y qué sé yo, un plazo razonable, depende de la extensión, un mes, 2 meses, depende. Si es son apuntes de alguna materia, libros de alguna materia, y como lo he puesto acá, y bueno, durante el dictado de la materia y el tiempo que le lleve a rendirlo razonablemente. Es un plazo tácito. Ahora, cuando nada se dice sobre el plazo, si no hubiera acuerdo entre partes, por supuesto, el acreedor va a tener que plantear judicialmente la acción de fijación de plazo. O se le va a tener que decir a un juez, mire señor juez, esta es tu obligación, lamentablemente no tuve la claridad, la claridad mental para fijar el plazo, determinarlo, y no hay forma que el deudor cumpla porque dice que no está el plazo en el cual tiene que ser, en el cual se encuentra compelido. Entonces el juez va a decir, bueno, para esta obligación me parece bien fijarle 30 días. De acá a 30 días tiene que cumplir. ¿Sí? Eso se llama acción de fijación de plazo. A modo de mención, porque el código anterior lo establecía al revés, o sea, el código anterior decía que, y me parece en este caso más razonable, que cuando había un plazo en un acto jurídico, en una obligación, estaba en beneficio de ambas partes. O sea, ¿en beneficio de quién está este plazo? De todas las partes del acto jurídico. Ahora, el nuevo código, o el código, perdón, civil y comercial, nos dice en el artículo 351 que la presunción, que por supuesto puede ser desvirtuada, dice que el plazo está en beneficio del deudor. Con lo cual, el deudor puede cumplir anticipadamente. En el régimen anterior, el deudor, si el acreedor no quería, no podía cumplir anticipadamente, lo cual me parece más razonable. Supónganse que, a ver, si uno dice, Juan le debe a Pedro 10.000 pesos y mientras antes se los pague, mejor para Pedro. Pero si Juan le tiene que entregar 10.000 vacas y quizás Pedro necesite preparar el lugar en el cual va a recibirla de una mejor manera. O entregar un auto, no sé, tenemos que conseguirle cochera, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, ¿No es cierto? Me parece más razonable que el plazo esté en beneficio de todos. No importa, porque en definitiva la ley nos dice otra cosa, y es que el plazo se presume en beneficio del deudor. Con lo cual, si el deudor lleva adelante, por supuesto que tiene que ser, no tiene que haber un abuso del derecho, obviamente, que es lo que vimos los otros días, ¿no es cierto? No es que si Pedro le debe 10.000 vacas y ambos son productores agropecuarios, pero los dos viven en el centro, viven en la ciudad, uno vive en un departamento, no le vamos a dejar a 10.000 vacas en la puerta del edificio, ¿no es cierto? Eso no guarda ninguna razonabilidad. Eh, ¿Qué hemos puesto acá? Por las naturaleza del acto, por las circunstancias resultantes, puede ser, ¿no es cierto?, que se demuestre que el acto, digamos, ha sido previsto en beneficio de ambos. Es una presunción. Y lo que yo estaba por decir era esto.
El obligado, o sea, el deudor, que cumple o restituye antes del plazo, no puede repetir lo pagado. Supónganse el ejemplo de recién. Juan le debe a Pedro no 10.000 pesos, le debe 1.000.000 y está obligado a pagárselo el 30 de enero. Y dice, no, che, te lo doy hoy, porque lo tengo hoy y en enero no se lo voy a tener, te lo doy. Lo puede hacer perfectamente, e indudablemente que al acreedor le va a beneficiar. Pero ahora supónganse que hace eso y de acá a 10 días le aparece una posibilidad de negocio bárbara que si tuviera ese 1.000.000 de pesos puede darle un rendimiento muy importante y lo va a devolver el 30 de enero cuando estaba obligado, y además le va a quedar una ganancia por esa operación. No puede exigir que se lo restituya. Y tampoco puede pedir, ¿no es cierto?, ni que le disminuya, ni que le descuenten intereses, ni nada. Porque supónganse que el préstamo lo era con intereses de acá hasta enero. Si quiere pagarlo todo, tiene que pagarlo con los intereses incluidos. El artículo 353 nos habla de la caducidad de plazo, que es cuando el plazo se considera vencido, aunque no haya ocurrido o no haya transcurrido el tiempo fijado por alguna circunstancia. Por ejemplo, cuando el deudor cae en quiebra. Si el deudor cae en quiebra, se considera la caducidad de plazo. Quiere decir que se cierra y se considera el plazo vencido, porque ¿qué vamos a esperar? 2 meses para ir a cobrarlo si está en quiebra. O sea, obviamente que no lo va a hacer. Por eso los dejo a modo de mención, simplemente. El tercero de los elementos accidentales de los actos jurídicos es el cargo o modo. El cargo es una obligación. O sea, el cargo en sí mismo, este elemento accidental, es una obligación accesoria. Tenemos el acto jurídico principal y una obligación accesoria que se le impone al beneficiario de una liberalidad, es el cargo. O sea, Juan le dona a Pedro un inmueble determinado y le exige a Pedro que en su nombre realice un chocolate con los chicos del barrio. ¿No es cierto? Una obligación accesoria. O le dona un campo y le exige que realice una capilla en homenaje a, no sé, un santo X, el que ustedes quieran. Es una obligación que, por supuesto, que en el monto de esa obligación el acto se considera oneroso hasta esa parte, por supuesto que sí. Uno le dice, a ver, yo te dono mi bicicleta, pero vos tenés que hacerme comer todos los días y especialmente a algunos, en definitiva se va a equiparar la prestación de las prestaciones rápido. Entonces, en definitiva, acá que hay es un acto a título gratuito, hay una liberalidad y a partir de esa se establece una obligación accesoria. ¿Qué ocurre si no se cumple con esta obligación accesoria? Es una obligación como cualquier obligación. El acreedor de la obligación puede exigir que se cumpla, pero como cualquier obligación, no impide los efectos del acto. O sea, la donación está hecha. Por ahí es frecuente que alguna persona, hace poco ocurrió en la ciudad de Río Cuarto, donde se donó creo que era la maternidad, un inmueble contiguo para que se destinara al mismo uso de la maternidad. O sea, la municipalidad que recibió ese inmueble no puede colocar ahí oficinas administrativas o llevar a un secretario de la municipalidad que cumpla sus funciones ahí. Tiene que destinarlo a la maternidad como fue la voluntad del donante, ¿no es cierto? El predio de la universidad fue donado al Estado con ese cargo, ¿no es cierto?, para ser destinado a esa función. La quinta presidencial de Olivos se dona al Estado para que sea residencia de los presidentes. Si no se cumple con esa obligación accesoria, no se limitan o no queda sin efecto el acto principal, salvo que se hubiera planteado como una condición. ¿No es cierto? Si uno dice, te dono este inmueble, pero
Si no lo destinas a tal cosa, queda sin efecto, es una condición resolutoria. Si uno difiere los efectos del acto jurídico a la realización del cargo, en realidad es una condición suspensiva. A ver, yo te voy a donar o yo te dono este inmueble, pero va a tener validez a partir de que vos hagas la capilla. Bueno, tiene un efecto de condición suspensiva. Si hay dudas, lo que pasa es que en realidad no sería un cargo, sería en un caso una condición suspensiva y en otro una condición resolutoria. Por eso, si tenemos dudas, se considera que no es condición, sino que es cargo. El cargo deja subsistente el acto inicial, la donación, el testamento, queda incólume, digamos, queda perfecto. Sí pueden los beneficiarios, los acreedores de esa obligación, exigir el cumplimiento. Bueno, rápidamente, todo esto no es tan trascendente, se transmite, ¿no es cierto?, del beneficiario del cargo, se va a transmitir a sus herederos, si es que eso fuera factible, y a los herederos del beneficiario de la liberalidad. O sea, Juan le dona a Pedro, Pedro muere, los herederos de Pedro tienen que cumplir con el cargo. El cargo prohibido, igual que la condición prohibida, ¿no es cierto? Deja sin efecto el acto, pero no provoca la nulidad, sino solamente del cargo prohibido. Ahora sí lo último, que ya incluso algo esto habíamos visto, entonces lo vamos a hacer más rápido. Habla de la teoría de la representación. Representar, que ya lo vimos cuando tratamos lo atinente a la persona humana y las limitaciones para su capacidad de obrar, ya sea por menor edad, falta de madurez o algún problema de salud mental. Lo vimos también cuando en persona jurídica veíamos que ésta carecía de capacidad de ejercicio, obviamente, sino que la hacía a través de sus representantes. La representación es la circunstancia o es la institución en función de la cual una persona actúa en nombre de otra, en nombre y por cuenta de otra, o sea, encargado por otra, para la realización, perdón, de uno o de varios actos jurídicos. Cuando esto ocurra, los efectos de ese acto jurídico se van a aplicar directamente al representado. O sea, el representante lleva adelante una determinada tarea y esa tarea va a vincular a con quien contrata con su representado. ¿Qué dice el 358? Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medios de representantes, excepto en los casos en los que la ley exija que sean efectivamente otorgados por el titular del derecho. El 366, si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que se ha obrado en nombre propio. Si una persona lleva adelante una tarea y realiza un determinado acto jurídico y no está claro a nombre de quién fue, es a nombre propio. El 367 nos habla del representante aparente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si es aparente, no es representante. O sea, el representante aparente no es un representante. Dice, cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto, dejándolo creer razonablemente que negocie con su representante, aunque no haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado poder. Cuando hay un representante aparente que realiza un negocio, el representado aparente tiene que cumplimentar con ese negocio. Parece una locura. O sea, Juan actúa con Virginia, lleva adelante un negocio y le van a aplicar los efectos a Pedro, aunque Pedro no se lo haya encargado. Sí, 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 sí. Supónganse que fuera un tiempo normal, como calculamos que va a ser el año que viene. Alguno de ustedes no es de aquí, de la ciudad de Río Cuarto, alquila un departamento, una casa, y va todos los meses a pagar a los propietarios, que son un matrimonio. Son Norma y Rodolfo.
¿Cómo le va Rodolfo? Le vengo a pagar, muchas gracias. ¿Cómo le va Norma? Le vengo a pagar, muchas gracias. Y así todos los meses. Y resulta que un día van, ¿cómo le va Norma? Le vengo a pagar, muchas gracias, hasta luego. Y a la noche los llama Rodolfo por teléfono. Dice, che, te llamo para que no vayas a pagar a tal lugar, a su domicilio, sino que me vengas a pagar a tal lugar el alquiler. Entonces, pero yo ya le pagué a su esposa, no es mi esposa. Nos acabamos de divorciar y el inmueble donde vos estás viviendo es mío. Quedó para mí la distribución de bienes, no es de mi esposa. Bueno, pero yo ya le pagué. Ah, ¿es problema tuyo? Porque esa mujer no tiene ningún derecho sobre ese inmueble. O al revés, ¿cierto? O le hablan a la mujer y le dicen, porque ese hombre no tiene ningún derecho sobre ese inmueble. Ah, pero para un poquito, me estás avisando ahora, yo ya le pagué. Es problema tuyo. Efectivamente es problema tuyo. Este mes. El mes que viene ya no. Fíjense lo que dice el artículo. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico. Estaban casados, les pagamos a uno u otro, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, aunque no haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado poder suficiente. O va una, o el propietario de un negocio, Santiago, llama a Susana y le dice que va a ir a Enrique, que es su empleado, a buscar elementos eh, de papelería, de librería, que es el negocio que tiene esta persona. Y va y compra y compra y compra y de repente en un momento, aprovechando los mejores precios, compra algo para él y su familia. Y cuando le van a cobrar, el empleador dice, no, no, pero esto yo no se lo encargué. Bueno, no sé, el vino compró para vos y se lo trajo, págamelo. Le va a tener que pagar, ¿no es cierto? Porque ha generado las condiciones en las cuales lo lleva a confiar al que celebre el acto que lo ha hecho con un representante. Después, por supuesto, que entre los dos excónyuges tendrán que dirimir ese alquiler y si no le corresponde al que lo compró, se lo tendrá que devolver. En el caso del empleo, tendrá que pagarle al empleador y a lo mejor hasta le puede aplicar alguna sanción dentro de su relación laboral, pero el tercero queda, con el cual el contrato queda liberado, digamos, y va a obtener lo que correspondía del acto jurídico realizado por el representante aparente. Esta posibilidad de actuar por cuenta y orden de una tercera persona puede surgir de determinadas formas. Puede realizarse a través de un acto jurídico, en el cual dos personas capaces celebran un contrato de mandato, un contrato de representación. ¿Qué es la representación voluntaria? Che, mira, vos que sos contador, anda y negocia con este tipo que yo no quiero saber más nada, acá te doy un poder, vas y lo haces. Ahí hay un acto jurídico. ¿Mm? Y, Silvana le confiere a Ezequiel que vaya y actúe en su representación en un determinado negocio con Daniel. Otra posibilidad de representación, que es la que vimos con anterioridad, es legal. Surge de la norma, es una regla de derecho. Los, los padres son representantes de los hijos, los tutores de sus pupilos y los curadores también de sus pupilos son representantes. Con la partida de nacimiento, con la sentencia de tutela, con la sentencia de curatela, los representen. También es orgánica, por la teoría del órgano. Surgen, por ejemplo, en donde son representantes de la persona jurídica en función del tipo societario del cual se trate. ¿Cierto? De una sociedad anónima, el presidente del directorio, de una sociedad de responsabilidad limitada, el gerente, etc. Hay una representación subsidiaria en función de las relaciones de familia. Por ejemplo, pueden representar los padres a los hijos a los padres en determinadas situaciones. Por ejemplo, supónganse que ustedes, que son contadores, cuidan a sus padres o a sus abuelos ya mayores y y ellos tienen algún inconveniente con un personal doméstico. Entonces el personal doméstico los cita a la delegación de trabajo y tienen que acompañarlos. Pueden ir en su representación
con la partida de nacimiento, con las dos partidas de nacimiento que acrediten el vínculo, o el cónyuge pueden representar. Esa representación subsidiaria en atención a relaciones de familia también existe. Lo último, si no me equivoco, sí, lo hiperúltimo. Los actos, nos dice el 359, celebrados dentro de los límites que da la ley o que da el acuerdo para la realización del acto jurídico del cual se trata. A le encarga B que realice la compra de un inmueble en tal ciudad hasta tal precio, ubicado en tal lugar y con tales comodidades. Si la inmobiliaria o B va y hace un negocio dentro de ese marco, o la ley le dice a los padres que pueden realizar determinada tarea en representación de sus hijos, esa tarea, esa representación implica que los resultados de ese acto cerrado se aplican directamente al representado. Tenemos un acto primario que surge de la ley, como vimos recién, de la teoría del órgano o del acuerdo, que vincula al representante y representado. Representante va y actúa y celebra otro acto jurídico con otra persona, los efectos se aplican directamente al representado. Si los actos, esta parte no me quedó muy lindo de escrito, pero se lo voy a decir qué es lo que quise poner. Si los actos fueran celebrados más allá de los límites que corresponde, le encargaban adquirir un inmueble de 2 dormitorios hasta 10 millones de pesos y compra uno de 3 dormitorios por 15, está indudablemente fuera del convenio o el contrato que le da el límite o marco. No son oponibles al representado. O sea, A le encarga a B que B negocie con C. B y C hacen un negocio. C va a querer imponer los efectos del negocio a A y A le va a decir, no, mira, no es eso lo que yo me encargué. Entonces, eso no vale. Esa circunstancia es así, no va a ser válido si los terceros, o sea, C, conoció o pudo conocer esta situación si hubiera actuado con diligencia. ¿No es cierto? Si no, nos volvemos al representante aparente. ¿Sí? O sea, perdón, si los actos van más allá de los límites, la regla en principio es que no obligan al representado, siempre y cuando el que contrató era razonable que se presentara esa situación o estaba en el título, ¿cierto? Si el tercero, actuando con diligencia, no pudo conocer ese límite, le va a exigir al representado que abone. No sé si fui claro con eso. Les propongo que vemos un repaso, un rápido vistazo y después volvemos. ¿Siguen viendo, chicos, ahí la presentación? Sí, profe. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver. Vemos rápidamente el repaso de lo que hemos visto. En el primer encuentro vimos hechos jurídicos, ¿no es cierto? Todo cómo desencadenaba hasta los actos jurídicos. Caímos en el inicio de la clase anterior en el concepto de actos jurídicos. ¿Sí? Yo no la veo la presentación. No sé si será mi internet o... ¿Alguien más lo ve? No, lo vemos usted. Vamos a volver a poner. Vamos de nuevo al principio. Gracias por avisar. Ahí se ve su pantalla. Genial. Bárbaro por avisar. Bueno, decíamos entonces, estamos viendo la teoría de los hechos y los actos jurídicos. Veíamos que los actos jurídicos estaban dentro de los hechos jurídicos. ¿Qué es lo que nos dice el 259? El acto jurídico es el acto humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Hay voluntad por parte del sujeto y hay licitud.
se pueden clasificar de distintas formas, unilaterales o bilaterales, en función de que surjan de una o de dos voluntades. Un acto jurídico unilateral, por ejemplo, el testamento. Un acto jurídico bilateral, la compraventa. El acuerdo entre comprador y vendedor. Pueden ser a título oneroso, una compraventa, o gratuito, como una donación. Pueden ser entre vivos o disposiciones de última voluntad. Entre vivos, cuando no depende de la eficacia del acto jurídico la muerte de alguna de las partes. Contrariamente, se denominan disposiciones de última voluntad como el testamento. Positivos o negativos, sino que impliquen un obrar o una abstención. Puros y simples o modales. Modales son aquellos que tienen condición, plazo o cargo, son aquellos que tienen un elemento accidental. Formales o no formales, según la forma esté indicada por la ley o no, de administración o disposición, según modifiquen la conformación del patrimonio o tengan en miras el conservarlo. Si fuera un inmueble, por ejemplo, administración es alquilarlo, disposición es venderlo. El acto jurídico, ¿cuáles son los elementos o los caracteres? Perdón, los elementos son los que ya hemos visto. Voluntariedad. No hay acto jurídico si no hay voluntariedad de las partes. No hay acto jurídico si no tiene un fin inmediato que tiene que ver con las consecuencias jurídicas que del acto emanan. Una compraventa es para que el comprador reciba la cosa y el vendedor reciba el precio. Y tiene que ser lícito. Si no es lícito, nos vamos a los delitos y los cuasidelitos, pero nunca actos jurídicos. O sea, el acto humano, para ser un acto jurídico, tiene que tener voluntariedad, intención, deseo por parte de aquellos que lo constituyen. Ese deseo está encauzado a la realización del fin jurídico y tiene que ser al menos dentro de lo que el ordenamiento no prohíbe. Veíamos que el acto jurídico, y en general las distintas instituciones, presentan tres tipos de elementos: esenciales, accidentales y naturales. Dijimos que los elementos esenciales son aquellos que hacen a la propia estructura del acto. Si no están presentes, no tenemos el acto. Acto jurídico en este caso. Elementos esenciales de otra institución serán otros. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico? Sujeto, objeto, causa, causa-fin y forma. Esos cuatro elementos sí o sí tienen que estar. Si falta alguno, no es acto jurídico. Puede ser otra cosa, pero no acto jurídico. Los elementos accidentales son aquellos que no están, no hacen a la naturaleza, no hacen a lo que corresponde por la institución de la cual estamos viendo, pero las partes los pueden incluir. Son los que vimos recién: condición, plazo y cargo. Los elementos naturales son aquellos que están, hacen a la normalidad del acto del cual se trate. Están, pero las partes los podrían excluir. A ver, en un acto a título oneroso, cuando uno compra una cosa y es dable, es razonable que el vendedor garantice que la cosa sirva para el destino que la cosa tiene, y es adecuado que garantice el derecho que esa cosa tiene. Tenemos la garantía de evicción para proteger el derecho y tenemos los vicios redivitorios para proteger de los desperfectos o los deterioros que la cosa pueda tener que la hagan impropia para su destino. El automóvil para desplazarse, un inmueble para habitar. Esos son los elementos de los actos jurídicos, por ejemplo. Decíamos, elementos esenciales del acto jurídico: sujeto, objeto, causa, fin y forma. El sujeto, persona, humano, jurídica, titular de la relación jurídica con capacidad y voluntad. Cuando vimos el objeto, veíamos que había libertad de objeto, que pueden ser bienes o pueden ser hechos, y hay facultad a las personas para que establezcan lo que mejor les parezca, siempre y cuando ese objeto sea posible, física o de hecho, y jurídicamente posible,
No podemos establecer como hecho cruzar el mar a nado, tocar el cielo con las manos, hipotecar un auto, ¿no es cierto? Tiene que ser jurídica y fácticamente posible. Tiene que ser lícito y tiene que ser determinado o determinable. No podemos decir te vendo una cosa. Tenemos que decir te vendo tal cosa de manera precisa, determinada, o tenemos que establecer parámetros para su fijación. Por ejemplo, el producido de determinado lote en tal época del año. La causa como elemento esencial del acto jurídico es la causa fin jurídica y objetiva que mencionamos recién. ¿Para qué compra uno una cosa? Para que le entreguen esa cosa. ¿Para qué vende el que la vende? Para recibir un precio en dinero por ella. El nuevo código, discúlpame, no me gusta decirle así porque para ustedes no es nuevo, sino que es el Código Civil y Comercial incorpora la posibilidad de expresar la causa fin subjetiva, no la objetiva, sino la subjetiva, que vendría a ser el motivo. ¿Para qué compro yo este terreno? Para hacer un edificio, ¿no es cierto? Hay una subjetividad por parte del que compra que va más allá del fin objetivo, que es el de ser propietario de un terreno, ¿cierto? Si nada se dice, la única causa valedera es la objetiva. Acá está el terreno, valía eso, usted me lo pagó, se terminó ahí. Si en el acto jurídico se manifestó la causa fin subjetiva como determinante, o sea, compro un terreno para someterlo a un régimen de propiedad horizontal, y después eso no se puede hacer porque en esa zona estaba prohibido, sí lo podemos esgrimir y dejar el acto sin efectos. También es central como elemento de tal magnitud en el acto jurídico la forma, ¿no es cierto? Que es la exteriorización de los elementos internos. Sin forma no hay acto, siempre hay forma. ¿Y esta forma de qué manera se da? En principio, de manera libre, de la manera en la cual las partes deciden mejor para sus derechos que pueden establecerlo o hacerlo valer. Los elementos accidentales que vimos recién, la condición que subordina la plena eficacia o la resolución a un hecho futuro incierto, te dono este inmueble, pero si no te recibes en 3 años lo devuelves, condición resolutoria, te voy a regalar este inmueble si te recibes dentro de 5 años, condición suspensiva. El plazo, lo que difiere es la exigibilidad o la extinción de una determinada situación a un acontecimiento futuro y cierto. Dentro de 3 años te regalo tal cosa, o te lo doy y me lo tenés que restituir dentro de 2 meses. El cargo es una obligación aparte, accesoria, que se impone, o sea, se le aplica, se lo constituye en deudor a quien va a ser beneficiario de un derecho obtenido a título gratuito, de quien recibe un testamento, de quien recibe una donación. Bueno, la clasificación de las condiciones, suspensiva, como decíamos recién, resolutoria, potestativas, casuales o mixtas, según tengan en sí sean totalmente ajenas a las partes, las casuales, tengan una parte y una parte las mixtas, o sean totalmente de voluntad de alguna de las partes, siendo prohibida la potestativa del deudor. Y cuando las situaciones sean prohibidas, cuando los hechos condicionantes sean prohibidos, si lo que está en juego es la moral y las buenas costumbres, se tiene por nulo el acto. Cuando lo que está en juego son libertades individuales del obligado a la condición, lo que se tiene por no escrita es la condición, pero sí por válido el acto. El plazo, dijimos, que podía ser suspensivo resolutorio, suspensivo se difiere la exigibilidad, te pagaré el 10 de noviembre, o puede ser resolutorio si define la extinción. Te restituyo esto que me acabas de prestar el 10 de noviembre. El plazo puede ser determinado o indeterminado según se indique en el título de la obligación. Si se indica en el título de la obligación, es determinado y esa determinación puede decantar en un plazo cierto o incierto. El plazo es cierto cuando existe certidumbre en el momento del acaecimiento, el 5 del mes que viene, en Navidad, el día del cumpleaños de Pedro. O pueden ser inciertos
cuando, aún estando establecido, no se sabe en qué momento llegará. Por ejemplo, en la próxima lluvia. Si fuera indeterminado, o sea, si no se hubiera dicho cuándo dicho plazo acontece, puede que se infiera, puede que podamos pensar de acuerdo a la obligación que tenemos vigente cuándo corresponde que se cumpla. En ese caso tenemos un plazo tácito, cuándo devolvemos la cortadora de pasto, cuándo devolvemos un libro, cuándo pagamos al almacenero. O puede que sea un plazo indeterminado propiamente dicho. No hay ninguna manera de poder indicar en qué momento hay que cumplir con la obligación. Por ejemplo, vendemos un inmueble y no fijamos ningún plazo para pagar el precio. No queda otra que si no hay intencionalidad por parte del deudor de cumplir, de plantear una acción de fijación de plazo en la justicia. Otras formas de clasificación del plazo que son por ahí importantes es, por ejemplo, la esencial y la no esencial. El plazo es esencial cuando no cumplida la obligación en el momento en el cual el plazo indica, no sirve para el acreedor. Razón por la cual ya no hay posibilidad de cumplir y solamente se puede indemnizar. Es difícil de pensarlo. Eso es, por ejemplo, el ejemplo clásico es el de la torta de boda. O sea, compramos la torta de boda cuando la queremos y el día del casamiento, al día siguiente no nos sirve, ¿no es cierto? Porque el plazo es esencial. O alquilamos un vehículo para correr una carrera y lo queremos el día de la carrera, no nos sirve después. Entonces, si no se cumple la obligación dentro de ese plazo, esa obligación desaparece y surgen los daños y perjuicios. Si el plazo no afectara el cumplimiento tardío, es no esencial. ¿Y de dónde surge? El plazo puede surgir de la ley. Por ejemplo, hay tantos días para impugnar la paternidad. Puede ser por acuerdo de partes, que es lo más frecuente, o judicial, por ejemplo, cuando el plazo fuera indeterminado propiamente dicho, vamos y le pedimos al juez que lo fije y ahí el juez lo indica. El cargo, decíamos que era una obligación accesoria, puede ser simple o resolutorio. El cargo simple se menciona, tenés que cumplir con tal obligación, y el resolutorio es, si no cumplís con esta obligación, el derecho queda sin efecto. El cargo propiamente dicho es el cargo simple. Si el cargo fuera resolutorio, nos vamos a la condición y ahí nos atenemos, ahí nos circunscribimos. El no cumplimiento del cargo no impide el derecho principal, sino que le da la posibilidad al beneficiario de esa obligación a exigir y reclamarla. El cargo prohibido se tiene por no escrito y se mantiene como puro y simple el acto del cual se trata. Vamos a cerrar con el repaso de la parte tercera y última, y les prometo que los dejo libres. La parte tercera media sui generis, porque en definitiva es el orden que le puse, no es el mismo del programa. Bueno, forma, elemento esencial del acto jurídico. Sin forma no hay acto. La exteriorización, la expresión de la voluntad. Tomamos discernimiento, intención y libertad y la llevamos afuera de nuestro interior. No confundir, habíamos dicho, forma con formalidad. Forma hay siempre. Formalidad depende. ¿Qué es formalidad? Distintas maneras de cumplir la forma. Testigos, escrito, oficial público, etc. ¿Cómo clasificamos la forma? Nos vamos para un lado y nos vamos para el otro. El primero, la regla, es que los actos son no formales. Hay libertad de forma. Las partes eligen de qué manera llevar adelante la realización de los actos jurídicos que van a implementar. La otra es formal. O sea, son no formales o formales la clasificación de los actos jurídicos en función de la forma. ¿Cuándo son formales? Cuando las formalidades están impuestas por la ley. Cuando la ley dice, este acto jurídico se hace de tal manera, se hace por escrito,
se hace con oficial público. Cuando estamos dentro de los actos jurídicos formales, puede que la forma sea absoluta o solemne, o puede que sea relativa o no solemne. En los dos supuestos, la ley dice cómo hay que llevarlos adelante. Cuando es relativa, es que, por ejemplo, se puede probar por otro medio, por ejemplo, judicial, con un reconocimiento. Supóngase que uno vende un inmueble y no hace ningún tipo de instrumento. Si uno hace un juicio y el deudor va y dice, sí, mire, la verdad que hicimos la compraventa, bueno, se subsana esa forma, ¿no es cierto? Porque es relativa. Ahora, cuando la forma es absoluta, lo es a los efectos de la existencia del acto. Son actos que, por más que haya habido intención, se haya creído que esa era la manera, si no se cumplen con las formalidades de la ley, el acto nunca nace. Matrimonio, testamento. El matrimonio, civil obviamente, es ante el registro de voz civil, del estado de capacidad de las personas, con presencia del oficial, con 2 testigos, si es fuera de la oficina, con 4 testigos, con la firma. Si eso no se cumple, no hay casamiento. Si lo hacemos al lado del mar, tiramos pétalos, los chicos corren alrededor y estamos todos vestidos de blanco con túnica, no vale. Será muy lindo, pero no vale a los efectos jurídicos. Decíamos entonces que hay veces que esta formalidad puede ser escrita. Ese establecimiento de escritura lo podemos realizar, o puede ser que la ley nos diga que sea así, o las partes lo pueden establecer. ¿De qué manera se pueden establecer los instrumentos? Pueden ser públicos, escritura, sentencia, actas de registro civil, etcétera, que tienen que estar labradas por el oficial público del modo establecido, con el oficial público con la capacidad suficiente. Dijimos que un escribano no puede dictar una sentencia, que un juez no puede hacer una escritura. Un escribano, para hacer una escritura, tiene que ser del lugar en donde se realice. No puede un escribano de Córdoba hacer una escritura en Río Cuarto, etc. Los demás instrumentos, los que hagan los particulares, los privados, se denominan de esta manera instrumentos particulares, que si están firmados por las partes, se denomina instrumento privado. Si no está firmado, se denominan instrumentos particulares no firmados y pueden estar planteados en cualquier modo o en cualquier soporte. ¿Qué significa que esté firmado? Que lleve la firma del sujeto al cual intenta atribuírsele la voluntad de la realización del acto. La firma puede ser hológrafa, que es la representación o la anotación del nombre, de una grafía o de un signo, ¿no es cierto?, que hace atribuible a esa persona el contenido del acto. O puede ser digital. La firma digital es casi más factible de ocurrencia que de atribución de lo que es la firma hológrafa, ¿no es cierto? La firma hológrafa puede que sea o puede que no sea. Hay que someter una pericia caligráfica y no siempre salen bien. Las firmas digitales son aquellas que a través de determinadas formas de encriptamiento se pueden colocar, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado lo que son los tokens, los que son los modos de suscripción digital, y mientras el instrumento se mantenga en el mundo de lo digital, va a ser considerado firmado por el sujeto al cual se le atribuye. Entonces, dentro de lo que son los instrumentos privados y particulares, hay algunos supuestos muy particulares. Tenemos el de la firma ruego. ¿Cuál es la firma ruego? Pedro no puede firmar y Silvina firma en su lugar. O sea, Silvina firma como Silvina, no firma escribiendo el nombre de Pedro. Porque Pedro en ese momento no lo puede hacer. ¿Qué sé yo? Se quebró las manos y está en rehabilitación. Tienen que acompañarla a Silvina 2 testigos, nos plantea la ley. ¿Qué pasa cuando hay firma en blanco? O sea, Julieta pone su firma debajo de un papel, de un instrumento en blanco y lo entrega. Se entiende que hay una representación. O sea, se entiende que Julieta le ha dado la posibilidad a quien le entregó el instrumento que lo llene. Mucho cuidado, la firma en blanco es válida. Lo puede llenar como quiera. Por supuesto
que no tiene que haber un abuso, no tiene que irse de los límites de los cuales fue concedida. ¿Qué pasa cuando se pone la impresión dígito pulgar? Sin dudas que esa impresión es de quien se dice que es, porque sabemos que no hay dos que sean iguales. En principio eso no vale como firma, porque puede ser colocado por la fuerza, cuando esté dormido o incluso muerta la persona, que indudablemente carece de voluntad para realizar esta alternativa. Se lo toma como un mero principio de prueba por escrito. Hicimos mención, hace unos momentos atrás, a la fecha cierta. En los instrumentos privados es cuando existe certidumbre que ese instrumento existe y que nacen derechos que se pueden oponer a las distintas personas. Para las partes, la fecha cierta es a partir del momento que el propio instrumento lo indica. Para los terceros, desde que su existencia es indubitable, porque falleció una de las partes, porque se incapacitó de manera tal una de las partes que no lo podría firmar, porque se dejó en una repartición pública, dejamos un contrato de locación, por ejemplo, en EPEC, para que dieran la luz, a partir de ese día existe, etc. Bueno, esto es una acotación, ¿no es cierto? No lo pide el programa, así que no hace falta que nos detengamos, que son los distintos modos de prueba, que esto lo veíamos con anterioridad, así que no nos vamos a detener. Bueno, con este repaso y con esta unidad, damos por finalizado esta exposición, o como ustedes quieran denominarla, y no tengo presente la hora en la que estamos, pero bueno, con esta parte terminaríamos el dictado de esta unidad número 6. Chicos, chicas, gente, dudas, inquietudes. Por ahora no, excelente el resumen. Bueno, ¿les gustó? ¿Les sirvió? Yo no sabía, la verdad, yo digo, un segundito. A la 1, 2, 3. Listo.